Estamos con Roberto Feletti, que es nuestro invitado de hoy. Y Roberto, bueno, la primera de las cuestiones es ver qué pasa con estas medidas. Se sabe que el gobierno tiene una meta de la que no se desvía y va tomando decisiones coyunturales. Lo que no se sabe muy bien es qué buscan los medios, ¿no?, con todo esto. Bueno, por lo pronto hoy fue un día tranquilo y el tipo de cambio se mantuvo de acuerdo a las necesidades de competitividad del gobierno. Digo, me parece que hace 10 años que tenemos una política cambiaria que procura que el tipo de cambio, que el dólar, sea lo suficientemente alto para proteger el empleo de los argentinos, o sea, para que no entren productos importados y perdamos competitividad, como se dice en la jerga. Y la segunda discusión es que tampoco procura que ese manejo cambiario deteriore el salario, porque no queremos ser competitivos con salarios baratos. Y esa es la defensa. Digo, yo creo que hay que entender muy bien que este manejo cambiario, en ese desfiladero estrecho en que se manejó el Banco Central todos estos años entre empleo y salario, y es un orgullo decir que es entre empleo y salario, le ha permitido a la Argentina exportar autos, exportar industria, con salarios bien pagos. Y eso es un orgullo para la Argentina. Y lo que hemos hecho es llevarlo a otro nivel de competitividad, porque es cierto que hay tensiones con las economías regionales, y es cierto que también en este devenir, en este derrotero, se ha perdido un vector de competitividad, que es la energía, digamos, la pérdida, el déficit de divisas, no de generación de energía, porque se genera la que se necesita, pero hay que importar más. Esa pérdida, bueno, hace que se vengan estas tensiones, porque los empresarios dicen, ah, bueno, si no hay energía barata, quiero el otro vector de competitividad, quiero salarios baratos. Y esto es lo que el gobierno ha venido defendiendo, no. Y ha ajustado la tasa. Es la primera vez que frente a una restricción externa, donde vos tenés más vencimientos de deuda, donde vos tenés desequilibrio de energía, donde vos tenés un escenario en el mundo, sobre todo en Europa, al cual le llevas el 20% de tus exportaciones, que se retrae, el gobierno no ajusta golpeando el salario. Digo, ajusta con la tasa de ganancia. La respuesta frente a la compresión de la tasa de ganancia es, bueno, freno la inversión y te subo los precios. Esta es la pulseada que hay hoy. Pero el gobierno ha defendido la competitividad de la economía argentina, perdiendo uno de los vectores. Mientras tanto, expropiamos YPF, y no es que no hizo nada, expropió YPF y va a tratar de recuperarlo, y las proyecciones son que lo va a recuperar. Mientras tanto, está defendiendo empleo y salario con la política cambiaria. Esta es la gran pulseada. Lo que hoy yo he visto generaría para dos debates en el informe. Uno lo de Ismael Bermúdez. Ismael Bermúdez yo lo vengo escuchando muchas veces, lo escucho hace muchos años, y él es muy crítico de la industria. Esa es la otra cosa que aparece ahora. La industria es la gran demandante de divisas en este país. Nosotros tenemos problemas del sector externo porque la industria automotriz demanda divisas, porque la industria metalúrgica y sobre todo la de Tierra del Fuego demanda divisas. Siempre la industria en la Argentina demandó divisas. Siempre demandó dólares para insumos, siempre pasó. Con una mejora hoy, que esa industria exporta, con lo cual genera también divisas. Ahora, no se dice nada que la discusión histórica de la industria en la Argentina es que los que generaban divisas, que era el sector primario, el sector agropecuario, siempre se negaba a financiarla. Entonces hoy tenemos que es muy culpable el industrial que demanda divisas, pero no es culpable el que acumula soja en un silo bolsa en un campo, y de Ismael Bermúdez no dice nada de eso. Ahora, yo no lo sé en de esa Ismael tensión. Bermúdez, pero ¿cómo se puede ser crítico de la industria? ¿Por qué se puede ser crítico? Y hemos tenido dos procesos de industrialización gravísimos, uno en el año 76, 82, el 83, periodo de la dictadura, y otro con la apertura de la convertibilidad. En ambos casos hubo apertura y desindustrialización. Se es crítico de la industria por dos razones, porque hay un sector dinámico de la Argentina que está conformado por un bloque social, si querés llamarlo agropecuario financiero, que sabe que si le capturan renta a ellos va a financiar la industria. Y además, la industria te genera empleo. En la Argentina, de Perón para acá, el empleo supone mayor sindicalización y cierto nivel de identidad política, lo cual discute otras cosas. Y baja del terror. Obvio. Entonces, vos te necesitas, ese bloque lo que quiere es ganar dinero, dolarizar su ganancia, transnacionalizarse y que lo dejen importar lo que necesita. Digo, lo hemos vivido en el modelo agroexportador, digo, no vamos. Pero digamos, o la tensión hoy, cuando Bermúdez echa la culpa del desequilibrio externo a la industria, está definiendo una cuestión. Mejor que no haya industria, no tenemos desequilibrio externo. Cuando Salvia dice
que estamos al borde del estallido social y habla y compara con la década del 90, yo traje unos números, si me permiten, los tengo que dar, por favor. por eso los traje. Sí. Digo, en el periodo 92-2001, o sea, la década del 90 más hasta llegar a la crisis del 2001, el país creció un promedio de 2,6%, 2,6%. El crecimiento promedio entre el 2003 y 2012, o sea, esta década, fue del 7,1%, o sea, casi más de 3 veces. El desempleo, durante la década de la convertibilidad, para llamarla eufemísticamente, arrancó en el 7% en el año 92, terminó en el 17,4% en el 2001, o sea, subió casi 10 puntos y se mantuvo en 2 dígitos desde el año 94 con 11, 17, 15. En el 2013 ese desempleo que viene con 17,2 empieza a bajar hasta llegar al 6,8 hoy en día y se mantiene con un dígito. Entonces yo comparo la década de la convertibilidad con la década, si querés llamarla ganada, donde la tasa de crecimiento de la década ganada es 3 veces la de la década de la convertibilidad por año promedio, pero además el desempleo es muchísimo menor, pero además construimos un nuevo estado de bienestar donde la cobertura previsional, que era del 67%, hoy llega al 92%, y donde además no estaba la asignación por hijo que cubre el salario familiar de los informales. Entonces, ¿cómo alguien que dirige un observatorio de la Universidad Católica puede decir que era mejor para combatir la pobreza, crecer poco, tener desempleo y no tener protección social? ¿Cómo puede afirmarse eso? ¿Cómo puede afirmarse que hoy estamos peor cuando tenemos más protección social, más empleo y más crecimiento económico respecto de la década del 90? ¿Cómo se puede ser tan impune para decir eso? A mí me gustaría dar un debate con cifras en la mano. ¿Cómo puede ser? Digo, ¿y cómo puede ser que alguien ataque la industria? Digo, detrás de toda esta discusión está en juego el modelo que se ha construido en estos años, con más componente industrial, con más bienestar social, con menor desempleo, con mucho menor desempleo, y con esta política que dice, bueno, frente a la restricción externa, frente a la volatilidad externa, frente a los problemas del mundo y frente a los problemas nuestros respecto de, por ejemplo, un vector de competitividad que es la energía, ¿qué hacemos? Y enfáticamente, tenazmente, con dificultades, el gobierno fue defendiendo el salario y fue buscando un nuevo nivel de competitividad defendiendo salario-empleo. Entonces, el ataque tiene dos cuestiones. Una, evidentemente, ganar más dinero, recomponer esta tasa de ganancia. Volver a generar un esquema de funcionamiento que se llama valorizar financieramente el capital. Es decir, yo extraigo un excedente, lo hago ganar plata y me lo llevo. Y el empleo, el salario... Sí. Eso por un lado, ganar plata primero. Y segundo, la desestabilización política del gobierno. Obviamente, digo, yo no me voy a extender. Digo, cuando alguien de la Universidad Católica dice que es mejor crecer menos, tener más desempleo y menos protección social porque vamos a tener menos pobres y que ahora haber hecho tener un estado de bienestar nuevo, tener más empleo, tener más crecimiento económico, nos coloca al borde del estallido social, alguien tendría que discutir qué es lo que está diciendo. Y cuando un analista económico dice que el problema en la Argentina es la divisa que demanda la industria, ¿qué es lo que está diciendo? Y eso agregado a, como bien lo señalaba el ministro de Economía, los agoreros de la incertidumbre, ¿no? Bueno, pero con esa misma lógica no es que teman un estallido social, lo buscan. Lo buscan deliberadamente, pero es que es inconsistente pensar que un país que tiene menor desempleo, que tiene un estado de bienestar nuevo, el gobierno creó, el primer estado de bienestar lo creó el peronismo dependiendo del salario. Hoy hay un estado de bienestar nuevo, donde la protección jubilatoria, la protección previsional y la protección de la niñez y la adolescencia no depende del trabajo. Esto es lo novedoso de la Argentina. Es decir, cuando se arma el plan Progresar, no está diciendo si el padre de ese chico tiene trabajo. Existe esto lo grande y lo novedoso de este estado de bienestar de nuevo cuño que surgió en estos años. Y tenemos más pobres. Digo, esto es lo que me parece que hay que plantearlo con preocupación. Entonces, cuando se plantea todo lo agorero de todos estos años y es una cosa que mañana nos devora el... Digo, hablan de la credibilidad y la confianza. Durante todo este periodo, hasta el 2011 que hubo mercado de cambios libre, hubo salida de capitales. En la economía, en el periodo que me tocó ser viceministro, crecía a tasas más altas, al 9%, y también había salida de capitales.
Ahora, cuando uno revisa el 2011 y se fija cuánta gente, cuántas personas físicas y jurídicas, porque ahora son solo físicas, compraron dólares, es el 12%. Claro. Entonces, digo, ¿qué es lo que está...? Acá hay un bloque de poder que está desesperado por recomponer ganancias. Porque es cierto, en estos 2 años, frente a la opción de ajustar salario, ajustar tasa de ganancias, se ajustó la tasa de ganancias. La respuesta fue la caída de la inversión y tendría que haber mayor nivel de inversión. Bueno, en esta tensión estamos ahora. Hay un bloque de poder que quiere reconstituir esto. Sumado a todas las cuestiones que asociemos ley de medio, política de derechos humanos y demás, no me quiero extender, sí hablar de estas cuestiones que hacen a la cuestión económica. Ahora, el gobierno, y la verdad que, insisto, hay cosas que uno se siente orgulloso, digo, ¿no? No sé, tener industria, exportar autos, hacerlo con un gremio de lesmata bien pago, digo, tiene un mérito grande en esta historia, en esta pelea. Claro. Crear un estado de bienestar y sostenerlo y ampliar derechos, me parece que tiene una discusión grande. Bueno, frente a eso hay un embate muy duro y muy fuerte. Muy duro y muy fuerte. Hay que olvidarse, Roberto, que cada vez que se atacó el modelo agroexportador financiero de exclusión, hubo golpe de Estado, golpe militar, hubo cualquier tipo de... La renta agropecuaria no se toca. No se toca, bueno. Exactamente. Querido Edgardo Moca. Sí, se desprende, creo, muy claramente de lo que dice Roberto, que lo que estamos es en una disputa por el poder. Digamos, la lógica es la pelea por la tasa de ganancia, pero la propia pelea por la tasa de ganancia está subordinada a la pelea por el poder, que Roberto llamaba la desestabilización. ¿En qué sentido está subordinado? Que nosotros vemos que cambian rápidamente de cassette. La medida que antes pedían ya no les gusta, porque el problema es que no les gusta esta anomalía. Roberto hablaba del estado de bienestar. El estado de bienestar desde fines de la década del 70 se viene destruyendo en todo el mundo y nosotros pasamos por una de las formas más arteras y más... Y brutales también, ¿no? Más inmisericordes de la destrucción del estado de bienestar. Ahora, lo que pasa en nuestros países, y particularmente en el nuestro, es que hay una reconstrucción del estado de bienestar que, puesto en términos políticos, ¿qué es? Que no mandan los dueños del capital, que las decisiones se toman en sede donde la soberanía popular se hace oír a través de las elecciones. Eso es lo que quieren revertir. El nudo que ata todo esto es el poder, y la cuestión de las maniobras económicas siempre está en esa lógica subordinada a la idea de la desestabilización. Estas cosas del estallido social, hace unos días veíamos las elecciones anticipadas, es decir, esto, cualquiera que haya vivido en este país, qué sé yo, desde los años 60 hasta acá, esto es una especie de matriz que se repite cíclicamente, y la diferencia, creo yo que es muy importante, porque uno dice, bueno, va a pasar lo que pasa siempre. Bueno, en principio hay dos diferencias muy grandes. Una es, digamos así, objetiva, la consistencia macroeconómica, un conjunto de variables muy sólidas. Pero la otra es la voluntad política, porque ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió en el 75, lo que ocurrió en el 89, lo que ocurrió en el 2001. Los gobiernos van cediendo a las presiones de los grupos de poder, de tal manera que se aíslan, y ahí sí es el estallido social. Cuando se les da todo a los que piden todo a cambio de gobernabilidad, después terminamos como terminamos. Yo tengo mucha confianza que ese camino no se recorre. Roberto dijo... Sí, le quiero hacer una pregunta a Roberto. Estos días me acordé, sobre todo recorriendo las tapas de estos últimos 15 días de los diarios, porque el fin de semana es obvio, hubo una medida que se esperaba, hubo una puesta en funcionamiento, o sea que el tema estaba, pero todos los días anteriores la verdad es que no, y sin embargo venimos de por lo menos el 16 de enero hasta acá con una tapa atrás de la otra. Me acordé mucho de lo que se ha discutido hasta el cansancio en periodismo en términos de qué significa determinada etapa en determinado momento, de aquel anuncio de ámbito financiero en el 85 cuando anticipó 24 horas la puesta en marcha del Plan Austral. Eso, aparte de una primicia, sabemos que en esas 24 horas algunos o alguien se hizo muy rico y otros no. Lo que yo te quiero preguntar es, teniendo en cuenta esa etapa de la que no pude olvidarme en todo el día, es si en esta ocasión... También anticipó el corralito, te digo, bueno, recordando. Bueno, también. Comparando, entonces, lo que te quiero preguntar es, si en esta ocasión todas estas tapas, hablando puntualmente de los medios, son más para que algunos ganen ese dinero que quizá no están ganando en demasía como en otra oportunidad, o si en realidad es preparar un clima para otra cosa. Un poco lo dijeron tanto vos como Edgardo, pero yo quiero, si vos podés... Son ambas cosas. Pero ¿cuánto de cuánto en esta oportunidad? Porque creo que es diferente. Mirá, a ver, en estos momentos hay una tenaz pelea por recomponer niveles de rentabilidad altos. A ver, cuando alguien invierte, por ejemplo, para focalizar cuánto y cuánto,
alguien invierte, alguien trae una máquina e invierte. Dice, bueno, $100 vamos a ponerlo para hacer. Bueno, si yo quiero ganar sobre esa inversión, recuperarla en 3 años, tengo que ganar 33% en dólares por año, un tercio por año. Si yo quiero recuperarla en 10 años, tengo que ganar un 10%. No es lo mismo. La volatilidad financiera es ganar rápido y mucho. Entonces ahí es donde Ismael Bermúdez, que era la puerta 12, que todos querían salir por el mismo lugar. Claro. Bueno, ahí es donde empieza la discusión de la tensión cambiaria. Todos quieren ganar rápido y mucho, y entonces se aglomeran contra las reservas del Banco Central. Entonces, esa es una discusión. Y la otra discusión es la desestabilización de un conjunto de medidas. ¿Por qué? Porque este gobierno, entre las muchas cosas buenas que hizo, instaló otra discusión. Que las reservas internacionales, las reservas del Banco Central, que son la moneda con poder cancelatorio internacional, son de todos los argentinos y las maneja el Estado. Antes las reservas internacionales eran el reaseguro de la fuga de estos momentos. Que mandaba el mensaje y salían todos corriendo y el central vendía. Ahora el gobierno dijo, las reservas son para pagar deuda, las reservas son para equipar el país, las reservas son para defender la moneda. ¿Entendés? Ese es el cambio sustancial. Ellos necesitan asaltar las reservas. La convertibilidad duró hasta que se llevaron 20.000 millones de dólares de reservas. Si se hubiera dejado flotar el tipo de cambio en el 99 con 30.000 millones de dólares de reservas, a lo mejor no hubiera habido muertos en la calle en el 2001. No es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor como la manejan. Ellos es la forma de realizar sus ganancias, son las reservas centrales. El gobierno dijo, no, fíjate que molesta que nosotros habilitamos, la medida habilitó comprar reservas a personas físicas. Guarda, no se la están llevando los grandes, la reserva atesoran el inversor minorista. Hasta eso les molesta. Hasta eso los embroma. Porque sienten que las reservas son parte de ellos, son la posibilidad de realizar sus ganancias. Y que el Estado, si no alcanzan, que tome deuda para financiar nuestra fuga. Esto pasó. Insisto, de la convertibilidad se podía haber salido en el 99, 30.000 millones de dólares de reservas, se salió con 10.000, 2 años después muertos en la calle. Pero alguien se llevó esos 20.000. Digo, esto hay que entenderlo muy bien. Ahora, volviendo al tema de la cuestión especulativa y las incertidumbres, yo digo, los trabajadores hoy, ¿tienen mucha incertidumbre sobre su futuro? Sí, tienen incertidumbre sobre cómo va a ser su salario, no si van a perder el puesto de trabajo, no sobre su empleo. Incertidumbres. Digo, las tasas de inversión en Argentina siguen avanzando, hay gente que sigue invirtiendo, hay empresarios que siguen invirtiendo, se sigue produciendo. Es una crisis rara porque es una crisis que se patentaron casi 1 millón de autos el año pasado, ¿no? Y electrodomésticos 4 millones, entre heladeras, lavarropas, es extraño. Digo, me parece que hay que ver esto. Se calcula 11 millones de personas que se movieron en lo que va de diciembre y lo que va de enero, casi una cuarta parte del país. En circuitos turísticos locales. Digo, me parece que lo que se está buscando acá, insisto, es una cuota de desestabilización, pero también una cuota de recomposición de un viejo modelo de ganar plata, que no tenga que ver con valor agregado, con empleo, con lidiar con los premios. Claro. Me parece que también está en discusión estas cuestiones. Digo, lo dice Bussi, lo dijo el ministro, a confesión de parte, lo hablábamos antes. ¿Nos molesta que la industria demande divisa o no nos molesta que un tipo se plante sobre 6, 7 millones de toneladas de soja? Digo, en una producción de 50, de 47, 48 que hay. Digo, no, me parece que hoy estamos en este punto de pulseada y en este punto de tensión. Sí, yo también quisiera correrme, porque las comparaciones no son buenas, quisiera correrme de todo lo que pasó entre el Rodrigazo y el 2001, entre el 75 y en esos casi un poco más de 25 años, porque el esquema productivo actual, la situación del Estado argentino actual no tiene nada que ver. Si algo ocurrió en estos 10 años de bueno es que se cambió absolutamente la forma de funcionamiento de la economía. Primero, el país no está endeudado. El país no está endeudado. O sea que efectivamente se redujeron las reservas que había de 50.000 a 30.000. Pero el 75% pagó deuda. Tenemos menos reservas, pero tenemos menos pasivos. Primero. Segundo, tiene una base industrial importante. Tercero, en 2013 se le vendió al mundo 83.000 millones de dólares.
Es un país, para un país que está aislado del mundo, vender 83.000 millones de dólares, de los cuales 28.000 fueron industria, de los cuales 2/3 fueron a Sudamérica. Digo, me parece que, no sé, Argentina es el número 25 por tamaño de su economía en el mundo. O sea, en un concierto de 200 países, aproximadamente 198 creo que hay, es el tamaño número 25, es un país de ingreso medio. Me parece que hay un bloque dominante que repudia la moneda. No nos deja tener divisa. La divisa, la moneda es la expresión de los bienes de este país. Ahora este país es mucho más que una cosecha de soja. Y desde ahí hay que plantearlo. Hay desequilibrios, hay discusiones, pero me parece que hay un sector dominante que no acumula en la Argentina y que lo ha tomado como práctica por esos 25 años que hablamos. Y esta me parece que es la gran pulseada y la gran discusión. Ciertamente, sin olvidar lo que decíamos estos días, ¿no? El Banco Central en un papel nuevo, los planes, cómo progresar, que es el último de ellos. Dante Balbo, lo interrumpí justito. Pero yo te interrumpí, sí, yo estuve mal. No, vos no, yo, en este caso. Después nos peleamos, vos usas corbata, a diferencia de Kicillof, ¿eh? Porque soy más viejo. Es un patrimonio de los viejos usar corbata. No, yo quería preguntar a Roberto, porque digo, dejando de lado el 2013, los años anteriores, la devaluación del peso fue mucho más pequeña que lo que se dio últimamente. En algunos años 4%, otros 7%, sí. A lo sumo 15%. Ahora, ya desde 2013, o del 1 de enero al 2013 acá, fue más o menos un 60%. La pregunta sería, esto por lo menos así como está expresado parecería un cambio de política, por decirlo de algún modo, del gobierno. Entonces digo, la pregunta es, ¿esto fue una decisión voluntaria del gobierno o en realidad el mercado lo ha llevado a un callejón tal que no le quedó otra más que hacer esta devaluación? No, me parece que el gobierno, el segundo mandato de la presidenta arranca con lo que llamamos la restricción externa. Arranca primero con un nivel de vencimientos de deuda importante, digamos, el haber reestructurado. En el 2005 se reestructura el 76% de la deuda, se completa el 93% en el 2010, ahora todos esos vencimientos empiezan a caer hacia el 2012. Segundo punto, decíamos antes, la energía que era superavitaria en divisas es crecientemente deficitaria, 6.000 millones de dólares. Y después tenés un desequilibrio con Brasil, ahí hay que discutir mucho, creo que el encuentro de la presidenta con Dilma es muy importante, es muy difícil pensar política industrial sin Brasil, también había otro desequilibrio. Bueno, frente a esa restricción externa, el gobierno, algunos planteaban y probablemente a lo mejor puede discutirse ahora, la famosa vuelta a los mercados, la normalización externa, financiar el desequilibrio, y el gobierno elige una visión de autofinanciamiento. ¿Por qué la elige? Por una lectura de la realidad internacional, que no es del todo equivocada, digo, ojo, la salida de Bernanke de la Reserva Federal y su reemplazo puede cambiar la política de tasa de interés barata. Yo tengo una opinión que creo que no, es mi opinión, porque ellos todavía necesitan licuar deuda interna, necesitan tasa de interés barata para Estados Unidos. Pero no importa, el gobierno decide autofinanciarse, para eso tenés las reservas, para eso acumulaste, tenés tus ahorros, vas pagando deuda, vas afrontando. Bueno, se llega a un punto también que en ese punto hay que corregir cuestiones y buscar, ¿por qué? Porque también en el Congreso uno de los diputados de las provincias cuestionaban un poco por la caída de demanda europea, producciones regionales, no quiero nombrar ninguna porque si no alguno, pero sí las producciones regionales estaban afectadas. Entonces buscás un nuevo piso de competitividad. ¿Por qué? Porque buscás un mejor ingreso de divisas, una recomposición del nivel de reservas e iniciar una nueva etapa con más capacidad de manejo para el Banco Central. Controlada. Digo, pero también es importante situar, y que es lo que circula entre muchos empresarios, es cierto que se aceleró el proceso de devaluación, buscando este nivel de competitividad, porque vos todavía no lográs recuperar la energía. La energía barata te permitía un mejor manejo del tipo de cambio, porque no es razonable, porque si no ponemos el tipo de cambio muy alto y ahí haces polvo los salarios, digo, esto te da otro manejo. Bueno, la estrategia de autofinanciamiento ahora requiere un tipo de cambio más alto para ser más competitivo, y confiar en que podamos recuperar la producción de gas y petróleo, y confiar en que Brasil también recupere su crecimiento, porque buena parte de nuestras ventas al mundo en industria dependen de Brasil y su capacidad de comprar de los brasileños. Y bueno, en esas discusiones el gobierno está y la pelea, y con eso construye una agenda nueva de la nueva etapa.
Si vos medís cuánto creció el salario del 2003, salario promedio de la economía, acá vas a ver que es casi 20 veces respecto a la tasa de evaluación. Eso es lo que se cuestiona. Que el salario creció muy por arriba, contra una tasa de evaluación del 180 y pico %, tenés un salario que creció casi en promedio, ¿no? El salario medio 3.200%. Esa es la gran discusión que hay hoy. Digo, estas curvas circulan entre los empresarios. ¿Cómo fue el salario medio, cómo fue el salario mínimo y cómo fue la curva de evaluación? Entonces, quiero decir, Argentina no busca competitividad contra el salario. Busca con la calidad de sus recursos humanos, para eso hay 9 universidades públicas nuevas, busca competitividad con la energía, busca competitividad con los recursos naturales, busca con la inserción internacional, pero no contra el salario. Bueno, en este momento, un mejor manejo de la etapa actual, que es la conclusión de un periodo de autofinanciamiento, es llegar a un nuevo nivel de tipo de cambio que preserve sobre todo empleo. Sí. En esta discusión estamos hoy. Del otro lado tenés los que te quieren borrar del mapa, digo, y por el otro tenés un sector industrial que también requeriría un mayor nivel de compromiso con este esquema, ¿no? Digo, la famosa discusión de la burguesía nacional la vamos a aplicar acá, pero digo, me parece que eso también está, porque se beneficia. Perdóname, que tenemos a Perdóname, Sandra. Orlando. Sandra, querida. Sí, retomando el tema del que estás hablando, del empleo, yo dos cuestiones. Por un lado me preguntaba, bueno, si los trabajadores y específicamente si los dirigentes sindicales estarán a la altura de este desafío, estando en juego lo que está en juego, por lo menos tal como nosotros vemos la película. Y porque además me llamó mucho la atención que Rajoy, nada menos, esté preocupado en términos de empleo y desempleo, que esté preocupado Rajoy por la situación argentina, que sale hoy en los diarios, su preocupación, y no de la propia, que es mucho más acuciante. Pero anudado con esto, y también por algún tuit de la presidenta de hoy, yo tengo la sensación de que han empezado a jugar, a diferencia por ahí del 2008, jugadores transnacionales, que en esta movida, en lo que se detectó el otro día de Shell y del HBC, que ahora no se ponen de acuerdo si fue Aranguren el que le pidió el precio o el HBC le ofreció ese precio, el hecho de que no sea ilegal, de que se hayan podido comportar ese día como si fueran una transnacional y un banco extranjero, una autoridad monetaria de un país, ¿cómo nos protegemos para que no vuelva a suceder algo por el estilo? Bueno, son los precios de la globalización. La forma de protegerte es las regulaciones que el gobierno hasta ahora ha plantado. Lo que pasa que es cierto que, bueno, vos pensá que el volumen de activos financieros en el mundo global es mucho más que las reservas que se acumulan en los bancos centrales, con lo cual los ataques especulativos contra las monedas tienen viabilidad. Si eso agregás que hay más o menos 150.000 millones de dólares, según dicen, de argentinos fuera de este país, también genera esas tensiones. La respuesta es fortaleza macroeconómica, un ordenamiento, por eso un nuevo nivel de tipo de cambio, un ordenamiento fiscal y monetario nuevo y regulaciones. Tantas más regulaciones podrás sostener, además de la macroeconomía sólida, cuanto más poder político tengas. Esto también la población lo tiene que tener en claro. Es decir, la capacidad de los estados-nación, después de los procesos de los 80, de regulación financiera que se aceptaron en los 90, frente a la volatilidad del mundo, son sus reservas, su línea de defensa. Y una macro sólida. Eso impide ataques especulativos contra la moneda. Hemos logrado un mejor nivel de tipo de cambio, hay que buscar un mejor ordenamiento fiscal y monetario, y bueno, de nuevo estamos en condiciones de enfrentar esos ataques especulativos. Es mucho menos sencillo de lo que plantean algunos con respecto a la inflación, como si eso fuera un factor semejante al de la humedad. Orlando. Sí, siempre siguiendo tu análisis, ¿no? Que en general es compacto y esclarece muchas cosas, y digamos, termina con ese mensaje de incertidumbre, que igual va a seguir. Y acá viene mi pregunta, si las herramientas que tiene el gobierno, que vos explicás que son sólidas desde el punto de vista político-económico, desde el punto de vista monetario, de las reservas, eso está explicado, ¿tiene alguna debilidad en esa otra parte, anacronismo cultural o adicción al dólar, que tiene parte de la sociedad argentina? Si bien
vos explicás, el gobierno, el Estado, tiene las herramientas para contrarrestar o para avanzar sobre esos mismos ataques, si esa debilidad cultural que el ministro de Economía expresó precisamente acá y en su conferencia, en su entrevista en Página 12, puede incidir para menguar la solidez del sistema de las herramientas técnicas. Mirá, lo que vos tocás es un punto muy importante, porque en rigor de verdad, el ciudadano común, el inversor minorista, opera traccionado por el comportamiento dominante. Y no lo quiero culpar, porque también él se ha defendido, digamos, acá vos tuviste una crisis dura en el 81-82, otra en el 89-90, otra en el 94-95 y finalmente el crack del 2001-2002. En todos los casos, el único refugio en esa marasmo era refugiarse en la moneda verde, porque se destruía, además de empleo y salario, la propia moneda. Digo, y es muy difícil explicarle hoy a un ciudadano, porque si uno no es muy crudo con la gente común, y no hay que ser así con la gente común, porque, digo, también hay una historia en la memoria, ¿no? El que se quemó con leche, etcétera. Es muy decirle, bueno, pero mirá, hoy no están dadas esas condiciones porque se han construido otras solideces. Hoy tenés otra gama de bienes que se producen en este país, tenés un país menos endeudado, no tenés problemas graves de empleo. Creces. Digo, esto es otro dato que pasa desapercibido. El 2002 se creció 1,9. Este año se va a crecer, todavía no están dadas las cifras, pero en torno al 4,5%. Digo, el país sigue creciendo. Entonces, frente a ese escenario es muy difícil hablarle a la población, aún una población que, como te digo antes, no más del 15% accede a la posibilidad de comprar. Entonces, pero sí existe un factor cultural, producto de las crisis recurrentes, donde la gente sufrió el golpe en la espalda de lo que fue un dolarazo, un crack. Entonces es lógico ese comportamiento. También es real que han aparecido otros activos, ¿no? Algunos el ladrillo, otros los autos, digo, ha habido los bonos de YPF, digo, ha habido, tal vez nosotros debiéramos crear más instrumentos, pero digo, ha habido un cambio de lógica en el refugio. Ahora, también a lo largo de todos estos años, en general la gente le ha ido bien, digamos, el trabajador sabe que mantuvo su empleo, que le aumentaron el salario, el jubilado le aumentaron su jubilación, va en un escenario de progreso. Eso también ayuda a calmar ánimos, más allá de la dinámica que tiene los medios. Es muy difícil realmente con tanta mentira, tanta impunidad también, ¿no? Construir un país, construir una nación. Porque en definitiva, este es un grupo empresario nacional, ¿no? ¿Cuál es la apuesta? ¿Es un grupo empresario nacional? No sé, pero digo, por lo menos se venden así. El Gran Diario Argentino, digo, pero no sé cuál es la apuesta. A ver, insisto, es muy importante pensar en este mundo la inserción internacional, y Argentina la tiene bien, y es muy importante pensarla en la región. Digo, 2/3 de industria se la exportamos a la región. Sobre 28.000 millones de dólares, 2/3 van a la región, no es poco. Digo, la patria grande es algo más que un discurso. Ciertamente. Digo, el intercambio regional en mediados de los 90 en Sudamérica, yo en esa época, ahora dejé de hacerlo, cuando estaba en el ministerio seguía todo el tema UNASUR, era más o menos 15.000 millones de dólares. Hoy está superando los 180.000 millones de dólares. Digo, la región es algo concreto, real de intercambio, tiene ecuación de alimentos, tiene ecuación de energía. Me parece que es cierto que la llegada de Dilma implicó un cambio en el rol de Brasil respecto de Lula. Brasil se reconoció más como una gran potencia, como un gran actor global, y nos dejó un poco de discutir en términos de la región un bloque, de construir y liderar, porque digo, lo pueden hacer ellos, un bloque regional, y esto me parece que es una discusión porque también lo ha colocado en una situación más débil frente a los movimientos especulativos. Un cambio en la tasa de interés estadounidense para Brasil es mucho más gravoso que para la Argentina. Por eso esa preocupación. Bueno, este es un esfuerzo del gobierno y que forma parte de la protección del salario de desvincular precio interno de lo que pasa en la volatilidad externa.
justamente, digamos, todos los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno, y se vio en la discusión del trigo, es decir, Argentina necesita 7,5 millones de trigo para abastecer su mercado interno. Por encima de eso, bueno, discutiremos si pueden exportar. Es decir, proteger el consumo interno de la volatilidad externa. Todas las medidas han ido en ese desenganche, y este es un ejemplo más, y me parece que también este es otro debate, porque mal que mal, en Argentina estamos en 115 kilos de carne, vacuna, pollo, cerdo, per cápita por año. Y eso es un logro. Y 7,5 millones de toneladas de trigo, y 13,5 millones de litros de leche, y esos son logros de este modelo. Pero primero que el gobierno mantiene una política que llevó 10 años y que construyó bienestar al pueblo. Y creo que en ese sentido estamos en una nueva etapa. El gobierno una vez más ratificó su política de defender salario, defender empleo, de buscar niveles de competitividad para que Argentina pueda producir más y mejor, que el gobierno elige su inserción internacional en la CELAC y discute ahí, porque también es un dato objetivo, le vendemos a ellos, digo, objetivamente. Y me parece que en ese escenario lo que hay que apostar a que de aquí a las próximas semanas esto se tranquilice y realmente, digamos, las certidumbres de los trabajadores, la certidumbre de la gente común que va a comprar, que piensa que no va a perder su empleo, que compra un electrodoméstico, me parece que van a seguir más allá de todos estos pronósticos. Así que yo, en ese sentido, lo que me parece a mí, por un lado, es que hay que sentirse orgulloso que hemos ratificado una política, que el gobierno la pelea y no cede, que la presidenta lidera este proceso, más allá de todo lo que dice, y no cede. Y me parece que en eso todo el pueblo en su conjunto se tiene que sentir conforme con todo lo logrado en estos años. Agradecemos la presencia de los amigos del Partido de la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, presentes aquí. Y le agradecemos su clarificadora participación en este programa al diputado nacional Roberto Feletti. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Gracias a todos.